Bueno, aquí estamos nuevamente con Henry Acosta. Hace un tiempo tuvimos una conversación con él, pero bueno, son capítulos aparte. Henry es una persona que tiene una condición muy especial, y es que él fue el primero, con Pablo Catatumbo, si mi memoria no me falla, que empezaron a hablar, a tener unas reuniones de lo que sería el proceso de paz de las negociaciones de paz de La Habana. O sea que el tema es grueso, la experiencia de Henry es grande, la responsabilidad, el reconocimiento que tiene al respecto es grande, y se ha mantenido en este tema del análisis del conflicto armado, de los procesos de paz. Yo creo que tiene mucho para contarnos porque estamos viviendo un momento muy especial que quisiera que nos ayudara a definir, que ha ido generando el gobierno de Petro, el tema de la paz total, la negociación con los helenos, el acuerdo que no se hizo, una búsqueda de organizar una cosa sin contar con la contraparte. Henry, bienvenido, gracias por esta nueva oportunidad. ¿Vos cómo estás viendo? ¿Esto es un enredo? ¿La paz total es una quimera o es una estrategia complicada que hay que ir armando y que de pronto no se ha empezado a armar? No sé. Vos tenés ahí la palabra y gracias de nuevo. Juan Manuel, buenas tardes y a las dos orillas, gracias por la confianza y la credibilidad. No. Eh, a ver, voy a empezar por una frase de Voltaire. Voltaire, yo soy volteriano. Voltaire decía, la unanimidad es de estúpidos. No hay unanimidad en nada. De pretender la paz total eh, es, pues es un patriótico anhelo, un patriótico sueño. Sí. Pero como le dije al presidente, al doctor Gustavo Petro en febrero 18 aquí en Cali, él me mandó a llamar y nos reunimos en la oficina en el Hotel Dan Carton. Bueno, Julieta, mi esposa, él y yo. Me dijo que le diera unas opiniones acerca de cómo haría con los grupos armados ilegales cuando él fuera presidente. No me dijo en caso de que yo fuera presidente, y no cuando yo sea presidente. Y era Cuando febrero. yo sea hecho Sí, cumplido. sí. Entonces le dije que había que empezar por la Segunda Marquetalia y casi simultáneamente con el Ejército de Liberación Nacional, que, que el Ejército de Liberación Nacional era muy difícil, pero si se empezaba con la Segunda Marquetalia podría ser un espejo hacia el ELN. Él me respondió, no, le dije, con los demás grupos, pues hay que sentarse a negociar también uno por uno. Y entonces me dijo que no, que el único que tenía objetivos políticos de esos grupos era el ELN, que con ellos era con los únicos que se iba a sentar a negociar, que los demás eran ley de sometimiento. Entonces yo le respondí, doctor Petro, ley de sometimiento es que ellos se rinden y usted no los ha vencido en combate. Eso mismo me dijo el presidente Álvaro Uribe Vélez, le dije yo a él, en junio 16 del año 2006, refiriéndose a las FARC, cuando dijo que dígale a esos bandidos y terroristas que entreguen esos fierros, que yo hablé con Sarkozy, que lo recibí a todos. Yo le dije, yo no doy mensaje, doctor Uribe, porque eso significa que usted le está diciendo ríndanse y usted no ha vencido en combate. Lo mismo le digo a usted, doctor Petro, hoy. Él no me dijo nada, no me respondió nada. Eh, entonces hago todo Sí, esa, importante. ¿por qué? Porque lo primero, Juan Manuel, es que en Caracas está con los helenos desde hace un mes, algo así. Pero hay un asunto determinante, determinante, es que no hay agenda. Yo oí, leí que iban a retomar la agenda de Quito, que no sé qué, pero no hay agenda. Los helenos dijeron, no, hay que mirar esa agenda y volverla a revisar y construirla y todo eso. Mientras no haya agenda, no hay mesa de diálogos. Así,
Sí, pues, tajantemente, no hay. Y no es que lo diga yo. Voy a poner algunos ejemplos que pasaron con las FAREP. El más conocido de todos, el Caguán. Lo llaman los diálogos del Caguán. No es cierto, no hubo diálogos del Caguán. Ahí iba todo el mundo y echaban historias, cuentos y discursos. Se fue hasta una reina de Medio Oriente, fue al Líbano, yo no sé, Arabia, algo así, del Wall Street. Fue mucha gente, pero no había agenda. Eso es, Juan Manuel, como si en una empresa se reúne la junta directiva, pero no hay orden del día. La junta no fue citada con orden del día. Entonces se encuentran los 5 o 7 miembros de la junta en un restaurante, en un bar. Ve, ya que estamos reunidos aquí, entonces hablemos de... No, no, así no es. No es. El ejemplo es totalmente válido para el tema que estamos hablando de la negociación. Tienen y que, te hago construir, una pregunta. Dale, dale, tranquilo, dale, tienen que dale. construir la agenda. Lo otro es que los demás grupos están ya diciendo, entonces les proponemos al gobierno que nos sentemos a negociar, todos hablan de que nos sentemos a negociar. Ahí acabo de enviar por mi sistema de WhatsApp un comunicado de los autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, proponiéndole al Ujú. presidente Petro que se reúnan el 27 de enero, mental parte, que no sé qué, a negociar, dicen ellos, a negociar. Yo no sé, la segunda Marquetalia también propuso, hay un comunicado de ellos, un video, eh, negociar. Entonces yo no sé si el presidente Petro se va a devolver y va a decir, bueno, esto están proponiendo negociar, entonces me voy a sentar con ellos a negociar. Yo le dije al presidente Petro, olvidé decirlo en ese febrero 18, cuando él dijo que él no se sentaba con ellos porque era ley de sometimiento, le dije, doctor Petro, así sea ley de sometimiento, usted tiene que sentarse con ellos para ver si se someten o no, porque no es que usted pida una ley de sometimiento y entonces el grupo tal dice, como está la ley, entonces yo vengo aquí, señor presidente, a entregarme. Yo sé que me van a meter a la cárcel, de pronto me extraditan, vengo a dejar las armas y porque usted saca una ley. Le dije, así no es, ¿no? Se tiene Quedó que en sus sentar manos, a más o menos. negociar el sometimiento, así estén decididos a someterse. Le dije, doctor Petro, supongamos que usted y yo somos de un grupo ilegal armado de esos, y el presidente nos dice, Gustavo y Henry, vengan con toda su gente y se sientan a ley de sometimiento, pero eso sí, les advierto, le vamos a aplicar la ley ordinaria, digan, para justicia ordinaria, todo lo que eso conlleve. Dije, doctor Petro, ni usted ni yo, ni nadie va a sabiendas de qué le va a Eso, pasar. claro, claro. Ujú. Pero ¿qué hay detrás de lo de Petro? ¿Hay un pensamiento mágico? ¿Él cree que tiene una varita mágica? ¿O es toda una estrategia publicitaria para generar una imagen, crear unos hechos? Porque es que uno tiene la impresión, en este caso, por la delicadeza del tema, por los actores que están en juego, tiene una particular relevancia, pero uno siente mucho en el comportamiento de Petro como presidente, y voy a decir una cosa que se ha dicho mucho, ser original. De alguna manera él todavía sigue con discurso de candidato, como proponiendo lo que él quisiera que se fuera a hacer, y no está teniendo en cuenta las duras realidades que hay que enfrentar para que esos propósitos se vayan cristalizando. A mí me da la impresión que él de pronto, no sé si es el exceso mesiánico y cree que él tiene la capacidad de convocatoria y de congregar que nadie más ha tenido y la gente de todos los colores, de todas las condiciones, van a salir detrás de él hacia la paz total. ¿Quién no quiere la paz? Pero es que la paz total ya de por sí es un concepto muy, muy complejo. Y Mm, si las partes no se empiezan a organizar y si no se va definiendo una estrategia, ¿cómo vamos a llegar a esa paz total? Fuera de que hay la voluntad de hacer la paz, yo creo que esto vamos de pronto rumbo a un dolor de cabeza grande y le puede salir costoso al gobierno y costosísimo a Colombia y a la paz de Colombia. ¿O estoy siendo exagerado? No, Juan Manuel, estoy de acuerdo contigo y además hay una cosa adicional, una cosa no, varias cosas adicionales. Dale, 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 estamos conversando. Sí, sí, por ejemplo,
yo lo llamo a eso populismo. Es decir, es decir a sabiendas de que no se puede hacer. Les vamos a decir que vamos a hacer esto. ¿Quién en Colombia o en el mundo dice, no estoy de acuerdo con que a Colombia le llegue la paz total? Por Todos Dios. queremos la paz total, todos. Ese es el qué, pero el cómo hacerlo, ¿Cómo? ahí está el asunto, ahí está el El asunto. cuide del asunto, claro. Hay un asunto que todavía no hemos hablado y es el asunto del cese Sí. bilateral con todos los grupos armados. Eso le conviene, Juan Manuel, le conviene al narcotráfico. ¿Por qué? Porque Fuerzas Armadas y Policía están quietas, grupos armados están quietos, pero la cocaína se sigue moviendo desde los laboratorios hasta es decir, producción, transporte y exportación. Entonces ahí van caminando con eso, no pueden hacer nada las fuerzas militares porque estamos en cese bilateral. Entonces, allá van ellos cargados, van rumbo a Buenaventura, a Timbiquí, yo no sé qué, al Naya, a exportar o por el norte o por el donde sea. No les hacen nada porque estamos en cese bilateral. Entonces ellos van caminando con su... Esto último que acabo de decir, yo sé que es grave, yo sé que es grave, pero así es, así es. El otro asunto es que el, el, volvamos al ELN. El ELN lleva 19 intentos, con 19 intentos presidenciales de aquí para atrás, pues, intentos de hacer la paz. Yo me reuní con ellos antes de Quito, en Medellín. El presidente Santos me dijo, búsquelo, reúne con ellos, a ver qué es lo que quieren. Dos cosas me dijeron que les dije, no van a llegar. Uno, me dijeron, Henry, vamos a luchar por la toma del poder y una vez tomado el poder, convertir a Colombia en un país socialista. Les dije, olvídense de eso. Países socialistas en el mundo no volverán a existir. Hay 5. Y el último, el próximo que va a ser capitalista, claro, es un capitalismo diferente, capitalismo con economía de bienestar, el que proponía Alfonso Cano. Ahora lo cuento porque es muy importante. El Era capitalismo. como socialdemócrata, el Carlos al final, ¿o qué? Sí, pues Cano le mandó a decir a Uribe conmigo el 16 de junio del año 2006, dígale al presidente Uribe que no nos sigamos matando, que ni él nos va a derrotar ni nosotros a él, que nos sentemos a negociar Hombre, las causas políticas, sociales y económicas del conflicto y convirtamos a claro. Colombia en un país capitalista con economía de bienestar tipo países ¿Viste? escandinavos. Ese fue el mensaje que yo le di al Perfecto. presidente Uribe el junio 16 a las 11:30 de la noche, aquí en Cali, en el Hotel Intercontinental, delante de Luis Carlos Restrepo y mi esposa Julieta, en la suite presidencial. Y Uribe qué dijo frente a esa propuesta? Henry, yo no hablo con esos bandidos y terroristas. Ah, es que sí, Dígales, sí, muy bravo. entreguen esos fierros que yo ya hablé con Sarkozy y él los recibe a todos. Yo le dije, presidente, yo no digo eso porque eso es decirles ríndanse y usted no los ha vendido. Claro. No, 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 no. Segundo, usted dice que ya habló con Sarkozy y resulta que ellos son 17.000. Usted es el que ha dicho que son 17.000. Pero si se van para Francia, son 17.000 más las familias. Supongamos que cada uno tiene 3 personas, entonces 17 por 4 o por 3. 60, 70.000, Para sí. recibir ese gentío en Francia necesitan en Francia crear 7 u 8 municipios que lo reciban. Dije, presidente, yo no doy ese mensaje porque eso termina con la posibilidad No, de la paz. absoluto, absoluto, Entonces me dijo, Henry, ¿usted absoluto. verá qué hace? Yo nunca di el mensaje. Terminé contando en el secretariado, pero no dando el mensaje. Y esto fue, Claro, ¿sí? claro, claro. No, Entonces, pero lástima porque es que ni la guerrilla va a ser el triunfo socialista, ni aquí va a haber la destrucción de la guerrilla, Juan ¿cierto? Es Manuel, decir, entonces hay que acordar, hay que acordar. yo le decía después al presidente Uribe, varias veces le dije, presidente, no siga hablando de castrochavismo. Recuerde que Alfonso Cano, Sí. comandante general de las FARC, le mandó a decir a usted que convirtieran a Colombia en un país capitalista, Capitalista, con economía de social, bienestar, no sí, el capitalismo salvaje de Estados claro, Unidos, pero capitalista, claro, claro. tipo Para Suiza, va el mundo, entre Escandinavia, otras, Finlandia, todo eso. empezando por China. Sí, ¿Eh? sí. Entonces, yo estaba, Pero usted que ha hablado con Petro de esto, Petro sí, él está echando una flota
o él está creyendo que tiene la capacidad de la varita mágica de transformar esta realidad. No, ¿Es Juan Manuel, realmente cree en el proceso de Juan paz Manuel, total o es yo, simplemente un discurso yo con político? Gustavo Petro Rego solamente en mi vida me he sentado una vez, febrero Ah, 18 del año pasado, no más, yo no. uy, hasta ahí Entonces, llegamos. esa fue Sí. la conversación duró 25 minutos y fui yo el que hablé. Él me dijo 5 palabras, Es no que 5 frases, 5 palabras. él no suele hablar mucho, ¿no? Entonces, bueno, entonces, Bueno, pero en este punto donde estamos, ¿para dónde vamos? pues, Juan Manuel, yo pienso que no puede ser que todos estemos diciendo la verdad y él esté pensando otra cosa. Es decir, yo pienso que Petro tiene que saber que está sentado allí con los helenos y que tiene, yo insisto mucho, tiene que tener agenda. ¿Sabe cuánto se demoraron las FARC con el Estado colombiano para construir la agenda? 9 meses en La Habana, Mm, que llaman, eso llamaron las exploratorias. sí, Y recuerdo. eran tres de un lado y tres del otro. Tres sí eran. Tres delegados de la FARC y tres en secreto construyendo la agenda. No es como ahora, que es un gentío impresionante, ¿sí? Sí, no, Claro porque que acabo quiere de que esto sea escuchar ciudadano y sí, que sacaron que las además autodefensas a hoy él salieron las le autodefensas gustan esas cosas masivas. la autodefensa de Sierra Nevada sacaron el comunicado diciendo que proponen negociar y dicen, pero solicitamos que estén presentes líderes campesinos, líderes indígenas, líderes afros, líderes en general, no sé qué, bueno, un poco de gente. Así no es, así no es. Sí. Es un gentío en una mesa, Juan Manuel, se sienta en una mesa 40 de un lado, 40 del otro. Y entonces No, mientras el uno habla, el otro habla, el otro habla, no, eso sí no es. no hay agenda. Es, Y menos si no hay no, agenda. y la experiencia universal muestra que eso no es así, ¿cierto? Lo que necesita es que quienes están allí sentados tengan una representatividad, es decir, que el gobierno está planteando una propuesta que podría llegar a compartir Hay el otro país. asunto que, hay otro asunto, Juan Manuel, discúlpame, hay otro asunto No, en los helenos han dicho, digo, vamos a sentarnos a negociar y apenas vamos poniéndonos de acuerdo en un punto, ese punto se va implementando. Eso decirlo es muy fácil, pero le voy mm, a contar una cosa a usted a los sí, los escuchan. bueno, los que vean el programa. El acuerdo final tiene una falencia impresionante. ¿Cuál? No tiene el con qué hacerlo. Es decir, faltaba un mes para terminar. Le dije yo a Timochenko, Timo, yo no conozco el acuerdo final, pero cuénteme una cosa. El acuerdo final tiene el valor de cada punto, cuánto vale implementar cada punto. Dijo, no, Henry, no tiene. Y le Un dije, gravísimo, presupuesto, sí. gravísimo. Estamos, sí, Y me dijo, estamos Henry, echando, no se sienta a sí. hacerlo. Le dije, porque eso no se hace así como así. Eso tiene No, que venir hombre, de Planeación Nacional, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda. Tiene que saber si hay plata para cada punto. Hay dineros nacionales o hay que recurrir a préstamos en el exterior. Y todo eso, resulta que eso no se hizo. Entonces, usted ve el primer punto agrícola, resulta que ese punto no se ha cumplido. Primero por falta de voluntad, pero el primero también podría ser porque vale un cojonal de plata y no hay es plata. que Es Entonces, que ese es un punto que estás diciendo vos que normalmente se olvida, y es que ujú, esto tiene siempre un costo, ¿cierto? claro, Yo no voy a defender el gobierno de Duque, que me parece terrible, pero en parte todos los enredos del no avance de las negociaciones, la materialización de los acuerdos era porque no había la plata para hacer todo eso, ¿cierto? sí, no había, no, Y no. ahora, y ahora venimos, pues que yo no sé que eso está como diluyendo las famosas 2 millones de hectáreas con Fedegan. ¿Cuánto diablos vale eso y dónde está la plata? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, Y si está para la tierra, no está para las vías terciarias y no está para el desarrollo, porque hay lo de La Habana sí tenía una cosa importante y era que había incorporado un concepto que ya estaba desarrollado y es el desarrollo territorial, ¿sí? mm, Los PEDET, ¿sí? Es decir, eso implica una acción integral, no es solamente repartir una tierra en este caso.
y cada rubro de esos vale miles de millones de pesos. ¿Dónde está la plata? No se Vea, Juan sabe. Manuel, Y, siquiera y el mencionaste, presidente todos los días anda ofreciendo más plata para más cosas. Yo no sé, yo creo que mencionaste los países para ponerte un ejemplo. José Antonio Campo debe pasar muy mala noche, porque dice, estas cuentas no me cuadran. Sí, Bueno, y el otro elemento es que ha habido la idea de que no, para qué vamos a tener unos acuerdos previos? ¿Para qué vamos a tener un documento de negociación? Vamos a continuar lo que las FARC, lo que se hizo en las FARC. ¿Es posible aplicar lo que se negoció en las FARC con el ELN? Yo he oído por todos lados que ellos dicen, no están ni tibios, mi querido amigo, aquí esto es una negociación diferente para nosotros, que eso acaba de agravar la cosa, ¿no? venga, le digo respecto a eso último que acabas de decir, Juan Manuel. Estamos en los diálogos en La Habana cuando el presidente Santos me dijo, Henry, tenga esta carta, lo nombro facilitador con el Ejército de Liberación Nacional. Váyase a Sí, La Habana y le entrega esta carta a la delegación de las FARC y le dice que lo pongan en contacto con el ELN para sí. que empecen, porque me dijo Santos, Henry, porque yo no puedo hacer un proceso con las FARC y otro proceso con el ELN, es la misma cosa. Entonces yo fui y le entregué la carta, en ese momento Timo no había llegado a La Habana, le entregué la carta a la delegación, le entregué a Iván Márquez en reunión, e Iván le dijo a Pablo, le dijo, Pablito, él le decía a Pablito, Pablito, explíquele a Henry quién es el ELN. Entonces Pablo comenzó a decirme, Henry, Interesante la el explicación. ELN no Sí, es, no es los grupos armados uniformados en marcha y encampamentados que usted conoce como nos conoce a nosotros. Los únicos que son ah, así son la Domingo Laín, del ELN. Los demás son, sí, escúcheme, son campesinos que viven en sus pequeñas parcelas, sí, sí, que son guerrilleros, que esas parcelas las ha financiado el ELN, y el ELN los convoca a una acción. Entonces ellos van y buscan, tienen por ahí escondidas una licra negra, porque no tienen camuflado una licra negra, pantalones y todo las armas y todo sí. la mochila pues del equipo. Se juntan, les dicen la acción es esta, están 2 días reunidos, 3, lo que sea, un día planeando la acción, van y la realizan, vuelven, se reúnen para evaluar y cada uno vuelve a sus tierras. ¿Sí? Un poco como la violencia de Por los eso, 50, ¿no? y me dijo esto Iván Márquez y Pablo, Henry, vamos a entregarle esta carta a Antonio García, que es el comandante militar del ELN. Es el verdadero comandante, me dijeron. Vamos a pedirle que él venga, él está en Caracas, me dijeron, está en Caracas, que venga a La Habana, nos sentamos contigo y con él y le explicamos a él cómo es y ustedes siguen hablando con Santos y todos. Nunca, nunca. La carta fue, pero nunca hubo respuesta ni positiva ni negativa del ELN respecto a eso. Entonces, estaba yo contando que me reuní en Medellín con ellos. ¿Se acuerda que dije que me reuní con entonces me Sí, dijeron, sí, sí. país socialista. Yo le dije, países socialistas no existirán más en el mundo. Mm. Eh, están esperando que en Cuba se muera Raúl y van a llegar a un país capitalista con economía de bienestar, toda esa cosa, pero bueno. Sí. Y, entonces, y otro asunto que me dijeron es, Henry, es que nosotros necesitamos que usted nos ayude a dialogar con el pueblo, para que el pueblo nos diga qué es lo que tenemos que nosotros negociar con el Estado. Y le dije, ¿y qué es el pueblo? Dijo, el pueblo son las asociaciones, las cooperativas, los sindicatos, los cabildos, todo eso. Y le dije, el pueblo es una categoría etérea, el pueblo no existe. Eso es trotskismo. Eso no existe. Entonces, ¿cómo que se van a reunir con cada organización? Van a demorar 100 años haciendo eso. Entonces, eso fue en ese momento. Es posible que ahora hayan cambiado y no estén buscando eso, lo que sea. Pero en su momento, ese asunto, eso hace 5 años o 6. No, más, No 7 años. no parecería que hubieran cambiado mucho. A ver, en este momento, porque ya desafortunadamente nos está acabando el tiempo, Sí. ¿vos qué balance haces de perspectivas de paz total?
eso se quedó en un discurso, eso se puede ir aterrizando, se puede ir como haciendo por partes, se puede territorializar, no sé, no sé. Juan Manuel, yo diría, y vuelvo y repito, yo haría lo que le dije a Gustavo Petro el 18 de febrero. Yo empiezo Sí, con los que tengan mando único, que es la segunda Marquetalia. ¿Para qué? Eso en economía se llama efecto de ajá, demostración. Logro con ellos sí, hacer la señor. paz, entonces eso le da un ejemplo a los demás. Pero si usted empieza por el más complicado, que es el ELN, No, ahí los demás no hay manera, no hay manera. no hay manera, no El hay ejemplo manera. es de esa posible negociación, es que no se puede. Entonces los demás tampoco. Sí, Ujú. sí. Y una frustración más, y eso tiene un costo para poder realmente avanzar hacia la paz. Es que esas salidas en falso, en vez de acercar la paz, alejan la posibilidad de un Ahora, Juan proceso Manuel, de una paz. cosa que nos queda como para otras conversaciones. Sí, para Mientras otra. exista narcotráfico, mientras exista consumo de narcotráfico, Sí, no sí, habrá sí, 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 posibilidades de paz, porque usted puede decirle a estos, entreguen las armas, dejen las armas sí. como quieran. Vienen otros porque esa cocaína en la producción, Claro. en el transporte, hay que cuidarla, eso es plata. Y No, bastante, vea, bastante. usted y yo somos economistas. Mientras haya demanda, ahora quien Ahora, arme la ahora, oferta, así es, olvídese, y una demanda con esas así características. es. Y además lo último, yo creo que ya muchos de estos, yo creo que ya ese componente político que tuvo la lucha armada en Colombia es más una remembranza que una realidad. Yo creo Así que es, esta así es. lucha está capturada casi que en un El ciento por que ciento manda ya ahora es el cartel de Sinaloa. por el negocio, El cartel de Sinaloa minería es el que ilegal, narcotráfico, manda el contrabando. narco. ¿Ah? Ujú. Bueno, Y con eso se puede negociar. ¿Cómo se puede negociar? Vea, quedaron temas. Mil gracias, Henry. Yo creo que de todas maneras se dejaron unos puntos para que vamos todos reflexionando. Aquí no se trata de dar cátedra, sí que se trata de ayudar elementos para entender una realidad no, tan compleja estamos pensando en como voz la que alta, estamos viviendo. contando ¿Ah? lo que sabemos, lo que pensamos. No hay necesidad de que Sí. estén de Y acuerdo sobre con todo, con todo el respeto al gobierno, decirle, oiga, oiga, ojo que lo que usted está diciendo le puede salir el tiro por la culata. Y es decir, en vez de, como dicen en la costa, en vez de hacer bonito, acaba siendo feo. Un Ujú. abrazo, gracias Un mil, abrazo, Juan Manuel. Henry. Esté bien. Gracias. Chao, 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 gracias. chao.